Diana. Valentina, te quiero saludar, te quiero agradecer por haber venido. Ella es Valentina Correa, hija del empresario Alejandro Correa, que fue asesinado brutalmente en la puerta de su casa en mayo del 2020. Yo sé que tú has dado varias entrevistas a prensa, pero es la primera que das de estas características a un día de conocer el fallo en el juicio por el asesinato de tu papá. Así que te queremos agradecer por tu tiempo y te invitamos a conversar. Muchas gracias. Yo la saludé mientras estábamos en la discusión. Te vuelvo a dar un abrazo gigante porque la televisación del dolor nunca es fácil. Uno corre el riesgo de trivializarlo. Vamos a intentar de que en esta oportunidad no sea así. Solamente para poner en el contexto informativo, ayer se conoció el fallo, la sentencia. Sí. Falta, digamos, la lectura del fallo. La lectura del fallo, que es en mayo, entiendo, ¿no? Es el 18 de abril. Ah, de abril. ¿Y hay dos personas? ¿Dos? Cuatro, perdón. Está el autor material y el intelectual. Los otros dos son cómplices. Tú ya nos vas a comentar un poco y vamos a entrar un poco en el plano más emocional desde un crimen brutal, que además me llama mucho la atención de que no solamente le quitaron la vida a tu padre, en la arista más cruda y que es la que más duele, sino que además no te han devuelto el terreno que legítimamente te corresponde. Así es. O sea, en ese terreno hoy día se ha construido una villa, y se están vendiendo casas. O sea, indignación es decir lo menos. Vamos a sentarnos, Valentina, te invitamos, nos sentamos nosotros acá y ella... Ah, aquí, siéntate acá. Roberto, si quieres incorporarte. Roberto, ven. Ven por acá. Sí. Si te quieres sentar al lado de Valentina. Permiso. Bueno, Valentina, yo pensando ayer cuando conocimos la noticia de que nos ibas a visitar hoy día en el programa y que íbamos a tener la posibilidad de conversar contigo, me empecé a hacer un montón de preguntas y la primera tiene que ver con cómo abordar un tema tan doloroso desde lo humano. Principalmente. Me gustaría partir preguntándote cómo han sido estos años ya sin tu papá. Bueno, gracias por la invitación. Efectivamente es el primer espacio que doy de estas características, por razones obvias. Uno, porque hay un proceso judicial andando, pero también porque es muy doloroso y para las personas que no somos... no estamos habituadas a compartir un espacio que es íntimo. De repente tu vida íntima se volvió pública. Y en esto sí hago referencia al proceso de duelo que hemos vivido como familia. Nosotros somos una familia, somos 3 hermanas. Por eso mi papá tenía 6 hermanos más, o sea, eran 7 en total. Somos muchos primos, una familia grande y numerosa que... hemos vivido con una sensación de esto, no entender por qué ocurrió algo así, cómo una palabra tan extraña como el sicariato se volvió parte de nuestra vida. Es una palabra que yo ocupo todos los días hoy, porque todos los días, o en mi diálogo interno o con alguien, hablo del caso. Y eso claramente que ha sido más difícil en mi proceso personal de duelo, que he estado en una etapa mucho más enfocada en esclarecer el crimen y encontrar justicia, es lo que tú mencionabas del terreno. Pero cuando llego a mi casa y en la soledad de las noches, claramente lo que yo siento y lo que yo veo al espejo es una hija que perdió un padre. Y es esa la ausencia en la que más me ha costado ir lidiando, porque lo extraño mucho y porque lo quería mucho, o sea, lo quiero muchísimo, y porque tengo una excelente relación con él, igual que mis hermanas. ¿Te has permitido, en medio de tanta cosa legal que hay que ver, lamentablemente, te has permitido vivir el duelo que los mismos psicólogos y psiquiatras aconsejan, incluso por salud mental, que hay que vivirlo? ¿Te has permitido llorar? ¿Te has permitido abrazarte con tu familia? ¿Te has permitido desarrollar ese duelo? Sí, también uno aprende que los procesos de duelo son subjetivos, muy individuales, y que mi tramitación del duelo he estado muy enfocado en el proceso de justicia. Es la manera en que yo siento que estoy como llevando a cabo las tareas que estaba haciendo mi papá, y eso a mí me honra mucho. Sin embargo, claramente que a veces he tenido que guardar un poco la pena en el cajón para poder hacerme cargo de esto,
Pero en un proceso de 2 años he tenido los espacios para poder descansar con mi familia, para poder escribir también. He escrito mucho, que ha sido como la manera en que he podido ir como desahogando esta pena y conectarme con las fotos que vemos acá y con un montón de recuerdos y de historia y que me hacen sentir. Yo soy una persona tremendamente orgullosa de ser hija de mi papá. ¿Y se puede guardar la pena en un cajón, Valentina? La pena es una persona, o sea, es como un invitado que llega sin invitación. Entonces, a veces se puede y uno como que se tiene que como ponderar para poder lograr otro objetivo. Entonces, a veces ya se puede guardar y otras veces que realmente simplemente aflora. Pero a pesar de que he tenido que a veces guardarla, yo siento que me he conectado bastante con la pérdida de mi papá. Yo entiendo que ya no está, yo he integrado su ausencia en mi vida y como familia cada vez el tiempo, y esos son como los clichés del duelo, pero efectivamente el tiempo más las redes afectivas son como la gran receta para poder continuar la vida. Y el duelo es un proceso discontinuo, no siempre es un proceso de dolor. Y también hay momentos que nos hemos reído como familia, que nos hemos disfrutado y que nos estamos volviendo a conectar con el goce que es lo que queremos. Valentina, aquí estamos hablando de tu dolor y del proceso de duelo que debe ser uno de los tránsitos más difíciles por los cuales atraviesa el ser humano, la pérdida, el desapego por alguna razón. En este caso es el término de la vida, que es el más definitivo. Hay otros que pueden ser reversibles, como un viaje, en fin, una separación. Es muy traumático para un ser humano pasar por ese proceso y desde la infancia uno lo que le enseña al niño es que tenga herramientas para enfrentar la pérdida. Pero acá, esta no es una pérdida cualquiera. Y yo no quiero que quede aquí como que simplemente vinimos a hablar de un duelo. Que vinimos a hablar de un duelo asociado a un dolo. O sea, tiene que haber junto al duelo una cuota de rabia inconmensurable de alguien que paga a otro para que te genere la pérdida, finalmente. Entonces, yo me imagino, nunca he estado en tu lugar, digamos, pero mirándolo de lo que uno sabe de las emociones, que probablemente hay mucho dolor que es inherente a la pérdida, como cuando uno se le muere a alguien, que es parte fundamental de tu vida, pero cuando ese alguien podría estar vivo hoy día y no lo está por la acción, por la maldad de un otro, digámoslo como es, y además esa cabeza tenía precio, perdón que sea tan crudo, perdón, pero estoy tratando de interpretar tu rabia. ¿Cómo se vive ese proceso? Porque no es el duelo de alguien que murió de una enfermedad terminal, de alguien que lamentablemente chocó, de alguien que lamentablemente murió en un accidente de avión. Estamos pensando en que tu padre le pusieron un precio como un animal, discúlpame, de la manera más brutal, miserable, asquerosa. Y por ese montón de billetes, hoy día tú no tienes a tu papá. 5 millones de pesos. O sea, mi rabia, me pongo en tu lugar y sería, pero yo, mira, sería inconmensurable. Entonces, yo te admiro de que tú estés sentada acá y que puedas contenerte de alguna u otra manera. Y me imagino que en todo este tránsito ha habido momentos de desborde. Y en tus madres y en tus hermanos también, digamos. El ser humano tiene eso, tiene esa maldad. Los homicidios existen desde que el hombre es hombre. Y digo hombre porque en su mayoría lo ejecutan los hombres. Y eso yo creo que esa como comprensión histórica y sociológica a mí, en mi proceso, me ha ayudado en decir, ¿por qué creí que nosotros íbamos a estar como exentos de esta maldad y esta perversidad que habita en algunas personas? Y lo que encontramos, o sea, lo que he encontrado en este tiempo es que, y el resumen, y ayer lo escribí en algún lugar, dije que mi papá era un hombre bueno y que tuvo la mala fortuna de encontrarse con no solamente uno, sino que con varios hombres malos. El poner el precio a una persona
claramente que hace que esto sea aún más frívolo, que sea hay una banalidad del mal, como que al final gente que pudiera criticar que hasta que es un sistema capitalista donde todo tiene un precio, aunque el sicariato es desde la antigua Roma hasta ahora. Es una cobardía también tremenda, pero lo que te habla cuando uno va desmenuzando, o sea, para que exista un sicariato, tiene que, la persona que lo ejecuta tiene que sentir que lo puede hacer con cierta impunidad. Y eso es un poco lo que también ha sido como el por qué visibilizar esto y por qué hablar de esto, es porque lo que creo que nos sucedió como familia no están exentas otras personas a que esto suceda. En Colombia hay 17 sicariatos diarios. Entonces, también hay que hacerse la pregunta, ¿qué pasó con el primero? ¿Cómo llegó el segundo? ¿Y cómo llegó el tercero? Podría pasar aquí lo mismo, ¿por qué no? Entonces, cuando tú me preguntas cómo integramos que mi papá lo mató un sicario, la verdad que no sé si lo puedo integrar, jamás lo voy a poder aceptar, jamás lo voy a poder perdonar, que para mí la cosa del perdón es una cosa como que no me preocupa. Entiendo que esto no sucedió, entiendo de que esto es un abstruso, es algo que no debía haber sucedido y que tiene que ver con esas pulsaciones que tienen algunos seres humanos de esa perversidad y esa maldad. Valentina, ¿y tu madre, tu hermana, tu entorno, cómo han ido digiriendo todo esto? Porque además es un proceso que está en las noticias, cada cierto tiempo ha salido. Bueno, ayer además había un día clave. ¿Cómo han ido analizando y asumiendo esta situación en medio además del tema legal? ¿Cómo está tu mamá? Mi mamá está... es difícil hablar como por otras personas, pero como mi mamá y mis hermanas hemos sido exiliadas, porque esa es la palabra también, de nuestro lugar seguro que era nuestra casa en Concón. Y ahora ya no viven en la región, viven en otro lugar. Entonces, ¿Y eso por qué? Perdona, Valentina. Porque hay un miedo también, porque también nos quitaron nuestro lugar seguro y nuestros recuerdos también. O sea, a mi papá lo matan en la puerta de la casa, una casa que nosotros habitamos durante 25 años, donde entendíamos que donde no entendíamos el alcance o las repercusiones que esto podía tener. Si habían ido por mi papá, después podían, en esos primeros semanas, meses, digamos, podían ir contra alguna de nosotras. Entonces, ponderamos que era lo mejor y nos fuimos, pero no por una decisión libre, sino que para nosotros fue un exilio. Entonces, hoy en día, mi madre se encuentra en un momento de su vida reinventándose por completo, desde nuevas redes de amistad y refugiándose. No son mis hermanas y mi mamá de seguir la prensa, porque claramente que te lleva a un lugar de dolor. Porque yo he tratado de tramitar mi duelo tratando de entender, de comprender cómo sucedió esto. Creo que hay otras personas dentro de mi familia que es que a mí me da lo mismo el por qué, el cómo, los detalles, porque tu papá ya no está, el crimen ya ocurrió. Cada persona tiene sus maneras de ir sobreviviendo, pero el cómo está mi mamá con estos hitos judiciales que han pasado recientemente es una herida que todavía no se cierra. Entonces ha sido más difícil enfrentar. Mi mamá tiene una persona joven, tiene 60 años, y que le quitaron a su amigo, a su marido de 36 años. Entonces, creo que ahí el momento biográfico en que te toca estas experiencias de vida también te condiciona un poco, que es diferente a tener... Yo tengo 33 años, entonces ha sido complejo. Los procesos son, como tú decías hace un rato, súper individuales. Cada proceso de duelo, cada manera de darle un significado, si es que tiene un significado, porque yo creo que no lo tiene, que es una injusticia enorme. Tú dices, nos cambió la vida radicalmente. O sea, esto es literalmente tirar una bomba atómica en la mitad de tu familia. Le mataron, en el caso de tu papá, al marido de tu madre, al sostenedor de una familia, un hombre joven además. Y además tuvieron que cambiar de vida radicalmente. ¿Cómo es la vida de ustedes ahora? Tú sales a la calle tranquila, tú tienes miedo, tu mamá tiene miedo. Yo creo que el mayor miedo de mi familia es que por yo estar un poco más expuesta, que me pueda ocurrir algo. Por eso también ha sido mi resistencia a estar en los medios. Pero también entiendo que si uno no está acá,
y si uno no posiciona y no pone luz y foco, los temas se silencian. Entonces, esa tensión que uno siempre tiene, es decir, ¿hasta dónde hablo? ¿Con quién hablo? Siempre ha existido en estos 2 años. Entonces, el cómo están, mi familia están más bien refugiados, confían mucho en el equipo de abogados. Tenemos a Juan Pablo Hermosilla, que es una excelente calidad humana, y también un equipo que nos acompañó en lo humano también, porque tú entras a un mundo hostil. A mí me tocó declarar en el juicio hace una semana atrás o 10 días atrás, y ya el habitar esa sala, es una sala pequeña, está en un estrado, yo tenía igual protección, pero sabía que a 2 metros y medio estaba, hoy día ya lo puedo decir con propiedad, con la primera sentencia, estaban los asesinos de mi papá. Toda esa experiencia, claramente que es diferente a que mi papá se hubiese muerto de un infarto, claro. Entonces, toda esa condición de un delito violento, y acá quiero como insistir que cuando te sucede un delito violento, que efectivamente es una bomba atómica, uno esperaría también del Estado en sus diferentes reparticiones que ocupen ese poder que tienen para cuidar. Bueno. Y creo que eso también y para no es lo que está ausente, no en su totalidad, no como debiese haber ocurrido. Que es el corazón de cualquier reforma al sistema de justicia. O sea, la víctima es el centro. Parece que la víctima fuera una anécdota. Entonces el centro está en garantizar los derechos de quien está siendo perseguido por un delito. Está muy bien. Tendrán derechos, digamos, está perfecto. Pero la víctima o la familia de la víctima en Chile hoy día es una anécdota. Tanto así, y déjenme hacer un ejercicio siguiendo un poco la línea de Valentina, que la llevan a declarar a pocos metros del hombre que mató a su papá y probablemente le pusieron un biombo, qué sé yo, biombo. La llevan a una escena que es de revictimización permanente. Entonces, ¿cómo el Estado no va a garantizar, el sistema de justicia no va a garantizar, no va a haber una dimensión de protección? No, a esta mujer, a la cual será asesinado su padre en la puerta de su casa de toda la vida, le vamos a tomar una declaración única en un lugar donde ella escoja, o donde se sienta cómoda. O sea, yo no soy abogado, pero tengo algo de sentido común. O sea, lo que ella describe es una verdadera bofetada para una mujer, en este caso tú, tu hermana, tu mamá, que han experimentado eso. Me gustaría preguntarte, sin el ánimo de, digamos, de... O sea, me interesa saber cómo ocurrió todo hasta que tú manejas la información de que se trata de un sicariato, porque el valor de tu relato también ha tenido que ver con hacer consciente al país de un delito que creíamos que lo veíamos en las series de Netflix solamente. Y hoy día tú te plantas aquí o en las redes sociales y dices, ojo, no. Viejo, esto está pasando y no es una serie, no es Narcos, es de verdad. Entonces, ¿cómo tú te enteras de que esto está ocurriendo? ¿Cómo se fue develando esta historia tan macabra? O sea, inmediatamente al conocer que a mi papá le habían disparado, a mí me pareció, uno relaciona un disparo hoy en día con un asalto, o lo menos lo que yo relacionaba hasta ese minuto. ¿Tú no estabas en la casa? Yo no estaba en la casa, estaba en Santiago, y cuando me entero viajo, pero sí me pareció muy raro por la hora que era. Fue un lunes a las 10 de la mañana, estamos en plena cuarentena. Mi papá era una persona temerosa, entonces si lo hubiesen entrado a robar a la casa, por supuesto que hubiese entregado todo. Entonces algo me parecía extraño. Había estado en conocimiento, porque lo había conversado con él, que mi papá había estado yendo a este famoso terreno en Quilpué, en vista de que habían personas que se lo estaban tomando y estaban loteando, etc. Entonces, la verdad es que más que yo haber entendido inmediatamente, lo que pasó ese día es que, como hubo un testigo ocular que vio cómo se dio el asunto, las policías claramente dijeron, esto fue un encargo, digamos, porque acá no hubo un intento de entrar a la casa, simplemente fue y disparó. Tu hermana estaba ahí, ¿no? Tu hermana... Estaba dentro de la casa.
estaba dentro de la casa, entonces con los disparos mi hermana sale y tal como ella lo relató en un momento, dijo que había entendido inmediatamente que mi papá no iba a sobrevivir, entonces se dedicó a tomarle la mano y despedirse de él. ¿Tu mamá no estaba ahí? Mi mamá sí, también. Y mi mamá también salió y también le tomó la mano y juntos se despidieron de mi papá. Entonces fue un momento extremadamente difícil y yo creo que ellas también tienen una carga de imágenes y de recuerdos muy dolorosos que yo afortunadamente no viví y quizás también eso me ha permitido el poder, no sé, enfrentar esta situación desde otro lugar. Pero como les digo, fue como el buen trabajo que hizo la policía de investigaciones y ahí reconocer el trabajo que hizo el comisario Rodrigo López, que también hay hartos López en esta historia, pero Rodrigo López es el comisario que llevó la operación La Familia, que se llama, le pusieron Operación La Familia. Rápidamente, como se habían dado las circunstancias, como había un testigo ocular, se habló las pocas horas que era un sicariato. Entonces no es algo que yo me haya tenido que dar cuenta, sino que es algo que a mí me dijeron, esto tiene todas las características y ahí fue como, esto no puede ser. Para mí los sicarios están linkeados al narcotráfico y mi papá no tiene nada que ver con el narcotráfico. Entonces, eso fue como lo que fue pasando en las primeras horas. Cuando tú llegaste, ¿cuánto tiempo después llegaste directamente a tu casa o al servicio médico legal? Llegué directamente al hospital naval, que es donde habían derivado a mi papá. Estábamos en un contexto de cuarentenas, de barreras sanitarias. Entonces, bueno, fue complejo. No era fácil. Había control, entonces había tenido que, tenías que ir contando la historia en cada uno de los controles hasta que llegamos al hospital naval y estaban con toda esta crisis de los equipos de protección personal, ¿se acuerdan? Que uno no podía entrar, o sea, en el fondo no... Mi papá estaba en la UCI, entonces habían pocos equipos y te dijeron, puedes entrar una vez nomás a verlo, porque no hay más de estos equipos para poder entrar. Y ahí estuvimos en una sala, yo pude entrar, estuvimos también en el momento en que murió mi papá, estuvimos juntas. Él no muere en la puerta, digamos, sino que... No, muere 7 horas después, unas 6 horas después, que también nos dijeron milagrosamente, porque la verdad es que quizás había una espera también, pero mi papá llegó semiconsciente, no llegó... Pero murió. ¿Lo pudiste ver antes de que...? Sí, lo pude ver. A lo mejor te esperó. A mí, sí, y a todas las personas que pasaron ese día. Entonces para mí fue bueno poder verlo, poder tocarlo. Al final uno quiere como tocar. Y decirle, yo le dije 3 cosas. Le dije que lo quería, que le agradecía y que íbamos a estar bien. Y la tercera es la que estamos trabajando todavía. Es así. Y probablemente esa tercera va a tomar tiempo. Sí. Va a tomar tiempo y va a ser difícil y doloroso. Yo ayer revisaba un video de tu papá que tú nos mandaste. Ajá, sí. Está haciendo como un coach. Como un coaching, sí. Yo me imagino lo doloroso para ti de ver un video donde él habla, se expresa. Era un hombre muy joven. Tenía toda la vida por delante, o la mitad de su vida al menos por delante. Cuando revisas esas imágenes y cuando ves esos videos, ¿qué te pasa? Un tremendo orgullo. Yo tuve la fortuna de estar con mi papá 33 años. Me hubiese encantado estar 30 años más con él. Hoy día hay una huella digital muy grande que dejamos los vivos cuando nos convertimos en muertos. Y abundan los WhatsApp y abundan los audios, entonces uno tiene como mucho de dónde como registrar y revivir cosas. Y eso por un lado es bueno, porque la voz te evoca recuerdos muy bonitos. Yo tengo solamente recuerdos buenos de mi papá. Entonces cuando yo veo ese video que están mostrando, siento que puedo como hasta sentir su olor. Entonces yo soy, pues mi hermana les cuesta más ver fotos, les cuesta más, por eso digo que cada proceso de duelo es subjetivo. A mí me gusta, porque me conecta, me distrae de todo el crimen, que el sicariato, que el arma, que he estado mucho en eso. Y vuelvo como a lo que realmente me importa. Vuelve a ese útero que significan los padres. Veamos la imagen de tu papá para que la gente lo conozca en esa dimensión. Buenas tardes. Oye, les agradezco mucho que hayan venido. Yo creo que todos los que están acá es porque en el fondo quieren algo de conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo ya es un desafío.
creo que mucha gente va pasando la vida y yo voy a hablar por mí. Hasta un momento determinado, a mí lo único que me interesaba era mi negocio, yo era ingeniero comercial, me iba bien. Y sí, ¿por qué ya estás mirando más hacia adentro? Mi señora me decía, porque voy a meditar. Y sí, ¿por qué meditar? Bueno, yo hice el camino largo, pero ahora les quiero contar a ustedes que encontré una técnica súper interesante, y esas son las terapias que yo hago, que le permiten empoderarse a las personas. Empoderarse porque yo lo viví. Porque resulta que trabajamos mucho con el sistema de creencias. Todos tenemos creencias. Si yo nazco en este país, voy a tener, por ejemplo, lo más probable, una determinada creencia religiosa. Y si yo mismo nazco en Arabia, voy a ser musulmán. Entonces, eso me condiciona. Hay creencias que me ayudan, hay creencias que me limitan. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Esta técnica te identifica aquellas creencias que te limitan, como por ejemplo, no puedo ganar dinero, me va mal, o sea, no logro que... Bueno, con esta técnica podemos hacer algo súper práctico, que tú lo descubres, lo cambiamos, o sea, no lo cambiamos, sino que de ahora a través, yo hago solamente de canal y tú lo cambias y se produce el cambio. Eso hace de que al final de cuentas, de que tú te empiezas a deshacer y empiezas a conocerte cada vez más. Y a medida que te vas conociendo, te vas empoderando. ¿Y qué pasa al final de cuentas? Claro, es como tenerlo ahí, es como que puedes pescar el teléfono y llamarlo y te va a contestar. Sí. Además que como se ve en ese video, era así, él, es una persona como bonachón y no le gustaba mucho hablar en público, o sea, le gustaban más los grupos pequeños, una persona profundamente espiritual, que eso fue un camino que fue desarrollando con mi mamá. Entonces, claro, ese contraste de un hombre que siempre estuvo con nosotras, si hoy día nosotras como familia estamos en buen pie, tiene que ver, absolutamente tiene que ver con la crianza que nosotros tuvimos. O sea, hay una tierra que los padres van cultivando y van fertilizando y que de repente cuando te cae un trauma, germinan cosas en ti que tú no sabías que tenías y que vienen precisamente del lugar donde proviene, de los afectos que tú tienes. Por eso es tan importante. Bueno, soy igual de perseverante que él. Sí. Soy igual de perseverante que él, soy igual de terca que él. Tengo un sentido del humor bastante parecido y yo creo que esas son las principales cosas. Y cuando considero que algo es justo, voy a ir hasta el final. Entonces yo creo que lo que mi papá estaba haciendo en el último tiempo era algo muy básico, que era tener justicia con lo que le estaba pasando en sus terrenos, y así fue siempre. Siempre, lo primero lo habló fue con diálogo, con el líder de la toma, conversaron, recorrieron el terreno juntos, llegaron a un acuerdo, hasta el líder de la toma le ofreció, él mismo ofrecerle los servicios para acercarlo, y eso para mi papá era la solución más fácil, y a los 4 días matan a mi papá y esta persona se instala, hace una casa de 2 pisos, se instala en la mitad del terreno y el terreno está completamente loteado. Y eso es una arista del caso, porque no es la persona que mandó matar a mi papá, eso es otra causa que estamos llevando en otro juicio, que es el mismo terreno, pero a lo que voy es que mi papá era un hombre que era dialogante, que siempre creía que las cosas se podían solucionar y creía en las instituciones también. Mi papá pone una denuncia en fiscalía cuando ve que en esta última toma tenía que poner una constancia, y en la toma que se originó en el 2017 y que está relacionada con el autor inductor que mandó matar a mi papá, cuando no llega a acuerdo después de 2 años de conversaciones, pone una demanda civil, que es lo que uno haría cuando no llegas a un acuerdo. ¿De cuándo tiene esos terrenos tu papá? No. ¿De cuándo? De fines de los 90, hace tiempo. De fines de los 90. Y el 2017 empiezan los problemas con esta gente que se toma los terrenos. Pero estas además, mafias. Ojo, mafias. No es una toma, ni una toma, digamos, es admisible. Pero tampoco es una toma de personas que estén buscando solución habitacional. No. Es una toma para lotear, para revender. O sea, es una hay mafia. personas que están lucrando con un terreno que no es de ellos, digamos. Ahora, volviendo a un punto que me quedó en la mente, no sé si es muy
primario para preguntártelo, pero ¿cómo tú te vas a contar esta historia? ¿Y cómo tú a tus hijos le vas a contar esta historia? Y a los hijos de tus hijos, digamos. Porque es un desafío no menor. Probablemente la familia va a seguir creciendo, ya sea por tu lado, por el de tu hermana. Y van a preguntar, van a ver la foto de su abuelo, su bisabuelo, y van a decir, bueno, porque todos... La historia de las familias son las que hacen que las familias sigan vivas. Yo sé que mi abuelo falleció de un infarto y que mi abuela fue producto de un cáncer o que murió joven en un parto. Y esos cuentos que nos contamos las generaciones de generaciones es lo que hace que una familia siga viva, la familia como concepto. Entonces debe ser muy difícil. Yo no sé si tú lo tienes resuelto, y si no lo tienes resuelto, dime, no lo tengo resuelto. De cómo tú te vas a contar a ti misma la historia y cómo esa historia se la vas a traspasar a quienes van a seguir formando parte de tu familia en el futuro. De partida lo voy a contar siempre, y como lo he contado hasta ahora, con la frente en alto. Yo no tengo ninguna vergüenza, porque entiendo que aparecer en la crónica roja no es algo que ninguno de nosotros quisiera estar involucrado. Pero tengo una convicción y ninguna duda, y creo que el veredicto de ayer, y esa es la importancia de la justicia, porque te da un reconocimiento a lo que tú has vivido, te dice, acá efectivamente hubo un daño y ocurrió de esta manera, y eso en una dimensión de tu ser te da una cierta tranquilidad. Entonces lo que yo le contaría a mis futuros hijos o a actuales sobrinos es decir que tuvieron un gran abuelo, que fue una excelente persona, que fue una persona buena, y que tuvo la mala fortuna de encontrarse con hombres malos, y que tuvo una familia que se preocupó de encontrar justicia, no solamente por ellos, por nosotros mismos, quienes nunca vamos a recuperar a nuestro padre, pero también para poder evitar que una persona, un sicario, es una persona que se dedica como oficio a matar a otros. Ofrece servicios de muerte. Entonces, la importancia de haber dado esta pelea, que todavía no está terminada, porque hay que ser cautelosos, hay un fallo, después hay un periodo de recursos donde podríamos llegar a la Corte de Apelaciones, podríamos incluso repetir el juicio. Podríamos hasta cambiar la sentencia actual. Entonces, como que todavía no estamos cantando ninguna victoria. Sí, pregúntame. Sobre eso mismo, tú dijiste que tu papá creía en las instituciones. A lo largo de este peregrinar que has tenido ¿tú crees en las instituciones? Tengo que creer y quiero creer en las instituciones, aunque algunas de ellas me han fallado profundamente. ¿Cuáles? En el proceso de la recuperación del terreno, a mí me falló el gobierno anterior. Me escucharon siempre con mucha empatía, porque lo que yo esperaba, claramente cuando mataron a nuestro papá, el terreno era y sigue siendo igual secundario. Primero es la muerte, qué pasó, el duelo, qué hacemos, cómo nos reconstruimos, cómo seguimos adelante. Lo que yo hubiese esperado es que este Estado, a través del Ejecutivo... diera una señal. Diera una señal también de cuidado, de decir, ustedes preocúpense de su duelo, ustedes han vivido algo, nosotros nos vamos a encargar de lo otro. Vamos a perseguir a quienes han cometido el crimen, que comenzaron con eso. Y se eran partes querellantes, tanto el Ministerio del Interior como la Municipalidad de Concón. Que para mí igual era importante la Municipalidad de Concón, un municipio pequeño y todo, pero nosotros vivimos ahí toda la vida. La Municipalidad de Concón faltó las audiencias y los sacaron como que perdieron por walkover, digamos, y los eliminaron. No se presentaron. No se presentaron en las últimas audiencias, entonces el tribunal desestimó de que ya no eran parte interesada. Y por otro lado, la Intendencia también no litigó a la altura. Entonces también en un momento las defensas solicitaron eliminarla y la eliminaron. Entonces en algún momento nos vimos nosotros, la familia, sola enfrentando a los asesinos. Eso por el lado del crimen. Pero por el lado de la usurpación, que es el origen de todo esto fatal, nosotros hubiésemos esperado que en ese momento habían 5 o 6 construcciones que rápidamente, con lo que permite la ley de urbanismo, permitía en una acción articulada entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Interior haber resuelto eso. Lo que yo pretendía era recuperar el terreno, despejarlo, cercarlo y vender lo que quería, en el proceso que estaba mi papá. Pero particularmente el ministro Felipe Ward de esa época y su equipo, también el intendente Martínez,
el Gali, Juan Francisco Gali. Sí. El subsecretario. Con todos ellos yo me reuní, con todos ellos me escucharon, con todos ellos me dijeron, mira, la ruta que hay que hacer es esta. Me hicieron, o sea, un montón de tiempo de reuniones, de yo irme a sus oficinas, de redactar yo misma las actas, de entregar toda la documentación para que después me dijeran, no, no es posible, es que esto no hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Yo al final sentí que me trataron como un trompo y que sentía de que por fuera la instrucción era, mira, despístala, este gobierno se va a acabar, ya nos vamos a ir, no hay nada más que hacer. Y yo me sentí bastante en un momento con una locura, porque no podía entender de por qué no habían cumplido su palabra y por qué estaban siendo tan indolentes y tan crueles y sobre todo derechamente mintiéndome. ¿Y qué costo emocional ha tenido para ti? Porque acá hay varias aristas. Tú asumiste este rol en tu familia. Tú dices que los duelos son diferentes y que tú estabas preparada para hacerlo. Probablemente yo pienso mientras te escucho, tu papá desde algún lugar te está ayudando porque tú dices que heredaste eso de él, su perseverancia, su sentido de justicia. Pero no es un rol fácil de asumir y es un rol público que hoy día además te tiene aquí. ¿Qué costo personal ha tenido para ti el enfrentarte a las instituciones, hacer los trámites, sentir los portazos, dar la cara públicamente? Siempre está en una parte de tu corazón el saber si esta exposición tiene un riesgo o no. Yo creo que ya nos pasó algo terrible, pero podrían pasarnos cosas más terribles. Entonces, yo no debería estar acá, porque el Estado me debería haber cuidado a mí y a mi familia. Y si estoy acá no es por un sensacionalismo, sino tiene que ver porque me he sentido sola en este proceso. Entonces, ese es el costo que ha tenido y también de haber podido cerrar parte de este capítulo y que como he tenido que dar esta pelea sola sin entender cómo funciona esto. Entonces, ha tenido un costo también de ocupación psíquica. O sea, está siempre ahí como rumiante. Y yo creo que mi papá, donde esté, me diría, déjalo ya. O sea, vive la vida, termina con esto. Que yo creo que también las personas que están detrás y que han tomado y se han quedado con el terreno, yo creo que también vieron eso, que acá habían 4 mujeres, que mi papá, al ser asesinado, nosotros nos íbamos a morir de miedo y íbamos a soltar esto, y eso me da mucha rabia. Pero insisto, no debería estar acá y esto tiene un costo personal importante porque también quiero cumplir con lo que yo sé que mi papá sí quisiera, que fuéramos felices. Y esta pelea tiene que terminar en algún momento y lo último que me quedaría es reanudar las conversaciones con el Ejecutivo, que recién se está instalando, al quien yo le tengo mucha esperanza a que sea acogida como en la petición. Yo creo que nos podría ir bien, lo voy a intentar. No lo he hecho porque para mí lo importante es la sentencia de ayer, lo volveré a hacer ahora y volveré a confiar en las instituciones porque creo que es la manera de hacerlo. No voy a caer en la justicia con mis propias manos porque así lo hicieron con mi papá y yo no voy a hacerlo de esa misma manera. ¿Te gustaría reunirte con quién? ¿Con la ministra Siches, con el subsecretario Monsalve, con Javiera Toro quizás, que es la ministra de Bienes Nacionales? Tiene que ser vivienda, reanudar las conversaciones que quedaron pendientes con vivienda. Sí, sí. Que lo voy a hacer como los conductos regulares, pero una audiencia por lobby. Es lo mínimo, y explicaré todo de nuevo. Mínimo que tienen que hacer por tu familia, el Estado de Chile en este gobierno, ya que el anterior no se puso los pantalones en este aspecto, es lo mínimo que tienen que hacer por tu familia, lo mínimo. Yo no sé si nosotros te podemos ayudar de alguna manera a través de nuestros editores, el contacto. Yo solo quisiera decir una cosita al final, porque ayer yo estaba escuchando el juicio, se lo comentaba a la Valentina antes, tomando en un café, escuchaba al abogado Hermosilla, que defiende a tu familia, y él, aparte de dar los argumentos legales, que ayer era muy importante, decía que aquí este juicio también tiene que dar una señal de que queremos cuidar este país. Queremos cuidar este país. Y en ese sentido creo que también es súper importante. Yo creo que este no es un juicio de una familia de Concón. Yo creo que este es un juicio de Chile. Y que marca este es un juicio de Chile. Sí. Y un juicio de Chile no solo porque tiene que haber justicia
para una persona que fue asesinada por encargo, sino que porque esto no lo puede vivir ninguna familia más. No lo puede vivir ninguna familia más. Y además no puede haber impunidad de que si una mafia se toma un terreno, no solo pueden asesinar a una persona, sino que pueden actuar de la más completa impunidad. Y hoy día ese terreno no tiene 2, 3 casas, sino que es una villa, entiendo. O sea, ha seguido creciendo, lo cual, si yo fuera tú, mira, la rabia me saldría por los poros. Yo entiendo que tú tienes una capa primaria que tiene que ver con tu duelo, pero por favor, es una falta de respeto, es una falta de civilidad, es una barbarie que a un hombre que se le ha asesinado, se le ha puesto precio por un terreno que está ocupado. Hoy día no solamente el terreno sigue ocupado, sino que se ha seguido lucrando con ese terreno. Entonces, me parece que volvemos a la discusión que hemos tenido siempre. ¿En qué país estamos viviendo? Un mundo al revés. Y perdona, ¿y qué señal queremos mandar para el futuro? Que cualquier persona puede matar a otro y seguir impune y utilizando el terreno. O sea, por eso yo digo, es lo mínimo que este gobierno puede hacer por ti, a nombre del Estado chileno, creo yo, y por tu familia. Yo no sé si quieres mandar un mensaje final, Valentina. Te queremos agradecer por tu testimonio. Yo sé que no ha sido fácil, pero creo que efectivamente es una conversación necesaria. Probablemente hay gente que no conocía el caso, que se está enterando recién, y hay otros que sí conocían el caso, pero no conocían todas las aristas y la lucha que has tenido que llevar a cabo tú a nombre de tus hermanas y de tu mamá. Ya sabemos lo que esperamos de este gobierno y te insisto, yo creo que si te podemos ayudar en algo, para eso estamos aquí, para eso estamos en los medios de comunicación. La lucha que viene para ti, para tu familia, ¿algún mensaje final? Como mensaje final, agradecer como a todas las personas que nos han acompañado en este proceso que ha sido largo, en que uno también se vuelve monotemática y empiezas como desde todos los lugares hablas del tema. Pero principalmente me gustaría decir que estamos conformes con el veredicto de ayer, pero todavía no está concluido este proceso. Nos falta también determinar qué penas van a tener los inculpados por el crimen de mi papá y después qué recursos podrían presentar ante las diferentes cortes. Por lo tanto, es un seguimiento también al caso y que no pequemos de la soberbia de que esto es una cosa extraña, anómala, que pasó en Colombia y ahora como es anecdótico que esté en Chile. Hay que poner ojo. Yo creo que la situación de violencia ha aumentado en este país y que por lo tanto el caso que ocurrió en mi familia podría ser el inicio, espero que no. Por lo tanto, es un llamado también tanto a las policías, al Ministerio Público, a perseguir, no solamente cuando ya los delitos se cometen, sino cuando los delitos están ofertados. O sea, hoy día hay una oferta de sicariato, por lo que este mismo canal sé que está investigando y que podría prevenirse antes. Y final, decir que esto se trata de una familia que perdió un padre. Y que lo extrañamos mucho y que yo, si estoy acá y lo veo más adelante junto a mis hijos y a mis sobrinos, es decir, que mi papá era un hombre extraordinario y se merece que nosotras salgamos y lo defendamos a la altura que era su nombre y su historia. Así que desde ese lugar yo estoy sentada acá, aunque no debería estarlo, porque me honra mucho ser su hija.